Hoy vamos a estar hablando sobre retornar de vuelta al propósito. So we're talking about going back to the purpose of God. Así que vamos a leer rápidamente la palabra de Dios. So let's go quickly into the Se Word of encuentra en Jonás capítulo 3, It is in Jonas 3:1, del 1 al 3. from 1 to 3. Lee. And it says like this. Luego el Señor habló por Es- segunda vez. It says, then the Lord spoke for the A second time Jonás. to Jonas. Diga conmigo fuerte, habló por segunda vez. Stay with me. He spoke for the second time. Levántate He said, get up y ve a la gran ciudad de Nínive and go to the great city of Nineveh y entrega el mensaje que te he dado. and deliver the message that I have given you. Esta vez Jonás obedeció. This time, Jonah obeyed, Significa que hubo otra que no lo hizo. meaning that there was a previous time that he did not obey, right? Obedeció el mandato del Señor He obeyed the command of y the fue Lord, a Nínive, and he went to Nineveh, una ciudad tan a grande city so large que tomó 3 días that it took him 3 days recorrerla toda. to see it all. Lo primero que quiero comenzar es estableciendo un fundamento. The first thing I want to do is establish a Lo foundation. primero que quiero que usted sepa es que Dios no cambia su The propósito first thing I need you to understand is that God doesn't change his purpose por tu desobediencia. because of our Él disobedience, te da otra but oportunidad rather he gives us different para hacerlo opportunities a su manera. to do it his way. A lo mejor lo intentaste de tu manera Perhaps you've tried it y your no way te resultó. and it hasn't Así worked que out. prepárate para But I hacerlo a want su you manera. to get prepared so you can do it his way. Cuando tú lo haces a la manera When de you Él, and I do it his los way, resultados serán the diferentes. results will be different. Así que la gran idea de este mensaje es So the message of this day is reconocer que volver a casa for you to understand that when we y return al templo home no and es to the temple, suficiente solamente it's not enough to just para volver a ese propósito. return back to the purpose. Muchos de nosotros hemos regresado a casa Many of us have returned home y lo celebramos. and we celebrate that. Algunos han regresado al templo Others have returned to y the lo temple celebramos. and we La celebrate semana that. pasada regresamos a su presencia Last week we spoke about y going lo back to his celebramos. presence and we celebrate Pero ¿de it. qué vale But todos what estos 3 pasos Good is it for us to do those 3 y steps. no regresar al propósito And por not cual Dios te salvó? Return to the purpose in which God called you or Así que saved you. Dios no solamente te quiere restaurar So he doesn't just want to restore en you comunión, in sino communion, también en tu misión. but also in the mission he set Tú no for us. necesitas esperar 3 años más We don't have to wait 3 more years para hacer la misión que Dios te está to enviando a do the hacer para el mission ahora. and purpose that God has designed for you to do Vengo now. hoy a desafiarte. I'm here to challenge Si you regresaste today. a casa, If you came back es home, para que te integres it's for de you lleno de una vez y por to todas. give yourself in completely. Vamos, alguien tiene que entender Someone needs to que el Señor no understand está gastando tiempo. that the Lord is not wasting time with Muchas us. veces tenemos procesos, Oftentimes we go through hard pero esos processes. procesos no es para But descalificarte those processes don't de lo que el Padre disqualify quiere us. hacer. Rather, Él quiere que te integres the Father wants you to tan integrate rápido yourself or be part como te of fuiste. just as quick as you disconnected yourself. Muchas veces Oftentimes, leemos la palabra y no la entendemos. we read the word and we don't really A understand Pedro, it. Peter, que se apartó, lo vimos pescando, we saw him set himself apart se había and go quitado fishing. He took off, su manto, he took off his mantle, se his había quitado, en garment, otras or palabras, su oficio, his regresó function. otra vez de donde Dios lo sacó, He went back to where the Lord took him out pero of. cuando lo restauró, But en when ese he preciso momento le dijo, restored him, pastorea mis ovejas. At that moment, he said, "You know what, Peter, pastor my Entonces sheep." hay una misión y una asignación que está esperando So por there ti. is a mission and an assignment that is waiting for Y you hoy and te I. quiero desafiar And today I want to para que challenge you regreses de vuelta a tu propósito. for you to go Y le back. pregunto, ¿cómo es posible que puedas estar en la casa So I ask you, how can we be y in no the house necesariamente estar en la misión? and not be part of the mission? Tú puedes levantar las manos en adoración, We can raise our hands in worship, pero si no levantas tu cruz, but if we don't carry our todavía no has cross, regresado a tu you propósito. haven't really aligned to your purpose. Así que Jonás conocía a Dios. So Jonas knew God. Ya sabemos que le habló por segunda vez. We know that he spoke to him for the second time. Entendemos que él reconoce su llamado. We understand through scripture that he Sabemos recognized que él his era un calling. profeta. He knew he was a Él prophet. sabía que fue llamado he de knew Dios, that he was called by pero God. se desvió. But he got distracted. He No got por deviated. falta del don que él tenía, Not because he lacked gifting, sino por falta de su disposición en cumplir lo que Dios le había mandado a hacer. but rather his unwillingness to do what God had called him to do. Él no dejó de creer en Dios, He didn't stop believing in God. solo dejó de obedecerlo Rather, he completamente. stopped obeying him Hay completely. personas así que me están mirando There are ahora, people that are just like that que are estás looking at me. indispuesto en hacer You lo que el are Padre te just está llamando a hacer. unwilling to do what the Father has conoces called a you to Dios, do. You know God, pero estás indispuesto en but you're servirle. just unwilling to Por serve him una in the razón capacity u that he otra, wants for whatever te has reason. estacionado en un You lugar have parked yourself y no quieres servirle a and Dios you're just not willing to de serve lleno him o completamente. wholeheartedly. I'm sorry, baby, pero el Señor hoy me mandó a llamarte pero I need to tell a you capítulo y
decirte, that you need to be held accountable. tienes que responder al and llamado de you have Dios. to respond to the calling of God. En otras palabras, In other words, no es que dejes de creer en Dios, it's not that we're not es que believing in regreses God. a obedecer a Dios. No, it's that we need to return to obey Entonces, God. esto está describiendo muchos ministros So hoy this día is describing a lot of que ministers saben que Dios los llamó, that they know that God called pero them, por causa de las heridas, but because of perhaps los wounds, conflictos, conflicts, el cansancio, tiredness, los dejamos a Dios en una orilla we literally leave y God and our preferimos purpose bajarnos del aside, barco que Dios nos puso. and we get off the boat that the Lord put us Y on. muchos de nosotros hemos huido de la presencia de And Dios. many have fled from the presence Y of nos God. hemos ido de camino contrario hacia donde Dios nos And we've envió. literally gone the opposite direction of where God is telling us Jonás to go. capítulo 1:3 dice, entonces Jonás se levantó. So John 3:3 says, then Jonah obeyed. Diga conmigo fuerte, se levantó. It says that then he got up. Él hizo algo que muchos de nosotros estamos indispuestos en hacer. He did something that many of us are probably not even willing to Algunos que do. todavía estamos sentados y Many llevamos are comfortable meses, sitting. semanas Some have y been months, años. even years just Que sitting. por lo menos Jonás se levantó. And at least, guess Eso what? hay que Jonas celebrarlo. got up. That's Hizo something we algo should que muchos de celebrate. nosotros estamos indispuestos en He hacer. did something that many of us are not willing Pero to nos do. sorprendió. But he got him surprised. Porque dice Because it que says- se levantó It says that he got up. y se fue en dirección contraria And he actually went the opposite para huir direction del Señor. to flee from Eso God. pasa de vez en cuando. That happens to us Tú piensas sometimes. que alguien se va a levantar. You feel like, oh, finally Tú they're getting dices, up. wow, respondieron You're like, este llamado. yes, they respond to Esta the persona calling. se va a integrar. Yes, now Y they're de gonna get repente connected. toman decisiones Then opuestas They make the complete a different lo que el Padre le directions está pidiendo que hagan. of what the Father's Quiero que asking. tú entiendas So I need you to que understand Jonás tenía todo claro. that Jonah was very clear. Él tenía un llamado He had divino. a calling, Él a tenía una divine palabra calling. precisa. He had a precise Él tenía un word. destino He had a profético. prophetic destiny. Pero eligió, diga But conmigo he fuerte, eligió chose. Stay with me. He chose huir. to flee. No corrió hacia lo desconocido. He didn't run to a place that it was Corrió unknown. hacia lo opuesto al propósito. No. He purposely ran to the opposite direction. the Sabemos que se problem. dirigió hacia Tarsis. So we know that he actually headed towards Eso fue un Tarsus. símbolo de su egoísmo. That was a symbolism of his Fue un selfishness. símbolo del temor That was a symbolism of y de his la fear desobediencia and his willingness to que disobey. estaba disfrazada de prudencia. That was disguised as cunning. Tarsis representa todo lo que parece razonable, Tarsus represents everything that you and I pero que can está reason fuera de la with, voluntad de Dios. but yet it's outside of the will of God. Y cada uno de nosotros tiene su propio Tarsis. And many of us, we all have our Tú own tienes Tarsus. tu Tarsis, You yo have tengo your mi Tarsus, Tarsis, I have todos my Tarsus. tenemos We all got our Tarsis. Así que Tarsus. muchos de nosotros So many of us, no solamente hemos huido, we have not just fled, sino que hemos sido tragados, but we have been swallowed. no por un pez, Not by a fish, sino por la depresión, but by depression. sino por el cansancio But by del ministerio, tiredness of ministry, sino por las by críticas, criticism, por la frustración de no ver by frutos. inner frustrations of not seeing Y ahora fruit. estamos viviendo dentro del And now we are vientre inside the del womb gran pez de la excusa. of a deep, big wound of a fish called Pero excuse. yo quiero que tú sepas que simplemente porque estás dentro del pez no es But tu the final. fact that you are inside that big fish, that doesn't mean it's the De vez end. en cuando Dios nos mete dentro del pez Every so often the Lord puts us inside para that fish preparar una segunda to oportunidad. prepare a second opportunity Y a lo for mejor us. sea incómodo. And maybe it's Y a lo mejor Dios te uncomfortable. tiene que llevar a un Maybe lugar the donde tú Lord tienes que morir has to take us to a place of para death. romper tu to voluntad. break our will. Y mientras tú quieres ir a And here Tarsis, we are. Oh, I want to go to Tarsus. tu destino, Your tu destiny, propósito your purpose, está en Nínive. it's in Nineveh. Hasta que tú no It llegues is a not ese until lugar, you and I decide tú no we're vas a gonna ver lo que get Dios quiere there, hacer we contigo. won't see what God wants to do with El us. llamado que persiste a pesar del fracaso es punto So, número 2. I've titled the second part is the calling that persists A pesar del fracaso. regardless of our failures. Versículo número 1 dice, luego el Señor habló por segunda vez del capítulo 3. So verse 3:1 tells us, then the Lord spoke to Jonas for the La second primera time. vez le dijo, The first time he told him, hijo, necesito que vayas a Jonás, son, I need you Perdón. to go to Nineveh. que vayas a Nínive Son, I need you to y go to le Nineveh. entregues este mensaje. And I need you to give him this message. Muchas veces nosotros procesamos Many times you and I process las cosas que Dios quiere hacer things con otros that God wants to do with y nos others, ofendemos and then we get porque offended no lo está haciendo con nosotros. because he's not doing it with us. Lo voy a repetir de I'm nuevo. going to repeat it again. Muchas veces Many times, Dios nos confía a The nosotros Lord entrusts lo que us quiere hacer con otras personas, what he wants to do with pero others. cuando lo procesamos But then when we begin nos to process ofendemos it, con we get Dios. offended with Eso fue lo God. que le pasó a este profeta. That's what happened to this Él prophet. empezó a analizar He began to el analyze. mensaje que se supone que él simplemente diera. He began to analyze the message that he was La supposed to give. pregunta es si Dios te puede confiar The question is, can lo God que él quiere trust hacer con you otras personas. with the things that he wants to do with others? No me digas que tú amas a Don't Dios, tell me that you and I pero love tienes God, que
sobreanalizar lo que But quiere we hacer con otras personas. overanalyze what he is capable of doing with someone else. Entonces muchas veces nosotros sobreanalizamos So lo que el many Padre quiere times hacer, we overanalyze how the tanto en Father's going nuestras to do it, vidas when y He's a going to do través it, de how He's going to do nosotros it, para hacer de through our bendición para lives, otras personas. so that we are not blessings to others. Y hoy el Señor te está diciendo, And the Lord is telling us o te today, está preguntando si Él puede confiar en ti and He's asking, can I trust para you hacer lo que Él quiere hacer sin to tener que do preguntarte what I want to do without having o que tú to lo cuestiones. question me, Tu or opinión your opinion no tiene nada que ver con lo que Dios quiere has hacer. nothing to do with what He wants Y to aquí do. estamos viendo que Él le dice por segunda vez a And Jonás. here it says, for the second time He spoke to Así Jonah. que yo quiero que usted sepa que Dios no te está dejando un vientre a morir. I need you to understand that you're not inside of a wound just dying. Dígale a su vecino, Dios no canceló tu propósito. Tell your neighbor, God did not cancel your purpose. Quiero que entiendas que Dios no está llamando a otra persona en tu lugar. I need you to understand that God didn't choose to call someone else Por in eso es que dice, representation of you. vino palabra de Dios por segunda It vez. says, then the Lord spoke to Jonas for the Yo second le doy time. gracias a Dios por la segunda vez. I thank God for those second Yo no sé de chances. usted, pero yo estoy agradecido I con am Dios por grateful su to segunda, God for those second tercera, words, cuarta, those quinta vez. Third, fourth times that He speaks to us. Yo and le gives doy us gracias grace. porque aunque me rendí, Él no se rindió I conmigo. am grateful that even though I might have quit at Aunque times, te He never bajaste quit. del barco, Even though you might have gotten el off the cielo boat, sigue hablando tu nombre. the heavens continue to Así speak que of your el name. cielo no busca reemplazarte. So the heavens are not No, él no está buscando reemplazarte. So He's not looking to Él está replace buscando you. despertarte. He's wanting to arise you, to wake you up. Vengo a decirte que el Señor te quiere despertar. I'm here to tell you that the Lord Por eso wants te to está wake you diciendo up. levántate. That's why He's saying rise. Muchos de nosotros piensan que Dios nos quiere reemplazar. Many of us No. think, oh, God just wants to replace quiere me. despertarte. No, He wants to awaken you. Yo quiero que usted sepa que la tormenta no fue un castigo I para need you to Jonás. understand that the storm was not a Jonás se punishment pudo for haber Jonah. dormido en medio de esa tormenta, Jonas could have gone to sleep on that pero fue storm. para But it corregirlo. was to bring El correction. pez no fue para juicio, The fish was never sent as fue judgment. para transportarlo. But Ay, rather Dios as a mío. method of Algunos de transportation. nosotros nos ponemos de vez en cuando Many of us just get en ese lugar difícil que no in that entendemos lo que Dios hard está place that haciendo. we don't understand what God is Fácil, doing. Dios te está transicionando It's de un lugar easy. al otro. God is transitioning you from Así one que la place to palabra no another. cambió, lo que cambió fuiste tú. So the word didn't change. Who changed was us. Vuelvo a repetirlo. I'm going to repeat it A lo mejor te again. resististe por un tiempo, Perhaps we've resisted pero el for Dios some quiere time. cambiarte. But the Lord wants to Y change muchas veces us. es a través de And it's procesos through hard para que puedas processes tener un cambio genuino. that we have Y tú genuine seas changes. el que fueras, now, el que sea transformado. You're the one that's being Muchas veces transformed. queremos que sea Dios el que Many times cambie. we want God Amado, to change. Dios no va a cambiar. God is not gonna Lo que change. va a cambiar va a ser tu actitud. Our attitude is going to Tú change. vas a ser el que vas a cambiar You're gonna y te change. vas a alinear con lo que el Padre quiere And que tú now hagas. we will begin to align with what God wants Yo us to quiero que do. usted entienda que la gracia no repite instrucciones por debilidad. I need you to understand that grace doesn't repeat instructions because of our Las weakness, repite por su fidelidad. but rather repeats them because of His Tu faithfulness. desobediencia no va a detener a Dios. Our disobedience doesn't stop God. Tú simplemente vas a retrasar el milagro You just delay the miracle. de lo que estaba ligado a tu sí de parte what was de ti hacia Dios. actually working in your favor because of your yes. Quiero que sepas que Dios no necesita una nueva versión de ti. I need you to understand that God's not looking for a new version of you. Simplemente está buscando una versión rendida de tu parte. He's actually looking for a surrendered Él version no of está ourselves. buscando tu perfección. He's not looking for our Él perfection. está buscando tu He's disposición. looking for our willingness. Escuche, Dios no dejó de hablarle a Jonás. God didn't stop speaking to Así que no Jonas. esperes que Él deje de hablarte a ti So también. stop thinking that He stopped Por eso talking algunos de to you. ustedes se sienten That's desesperados. why some of you guys are so Porque el Señor te desperate. está llamando de vuelta a su Because the propósito. Lord is calling you back Y and si to no return to funciona His en un lugar, va a purpose. funcionar And aquí. if it didn't work in one place, Porque it's el going to work in llamado another de Dios place. es irrevocable Because sobre the tu calling vida. of God is unrevocable upon your Él life. esperó su arrepentimiento He waited para for him to reactivar repent, su asignación. reactivate his assignment. Dios no canceló el llamado de God Jonás. never canceled the calling Dile a of tu vecino, Jonah. tampoco va a cancelar el your tuyo. neighbor, he's not going to cancel yours either. Él solo detuvo hasta que Jonás estuviera listo. He just simply stopped it or paused it until Jonas was La ready. pregunta es si tú estás dispuesto My question is, are you en ready prepararte to prepare para yourself escuchar la voz de to Dios. hear the voice of Que te God diga, este and es tu say, tiempo. This is your season. Este es tu momento. This is your moment. Muchos piensan, ya Many fallé, think, oh man, I already ya failed. perdí la oportunidad, I've lost the ya opportunity. Dios no me va a usar. Oh, God is not going Amado, to use ignora me. esas mentiras de You Satanás. need to ignore Este those es el lies from the momento pits que of Dios te hell. está This llamando is y the decir, moment yo that necesito God que has tú called you, regreses and He's telling a you, tu I momento, need you to a tu return to your propósito.
purpose. No I te need traje you a to- casa I didn't para que bring you perdieras here el tiempo. for you to waste Yo your te traje a time. casa I para have que te brought you activaras here so that en la you can asignación activate que it está in the esperando assignment contigo. that has been waiting for you. Así que el texto demuestra So the text shows que us Dios es el Dios de las segundas that God oportunidades. is a God of second chances. Que el arrepentimiento no resta solamente de tu propósito, That ours being repentful doesn't just subtract from depende de our una purpose, reactivación. but it actually reactivates así us. que cuando Dios vuelve a hablarte, So when God speaks to us no es again, para it's reprocharte. not so that you feel reproached or Él no quiere pushed hablar de tu aside. pasado. He doesn't want to talk Muchas about your veces nosotros past. caemos en default. Oftentimes we just default Y back lo to único our que past. queremos hablar We're es like, oh man, I del just want to pasado. reminisce about my past. Lo who único I que el was. enemigo siempre quiere hablar All es the enemy wants to lo always que remind you is hiciste. how bad you ¿Sabes were, que Dios no how- toma en You cuenta know lo that que God pasó? doesn't take any of Él that está into listo account. para hablar sobre tu He's futuro. ready to speak about your Él está future, listo where we're para going. sentarse a la He mesa wants you to sit y at the razonar table contigo and reason with you sobre las cosas que todavía están esperando que se cumplan en on tu those vida. pending things that he wants to fulfill through your Si hay life. algo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón If there's es something that I want you to take in your heart que today, tu is llamado no ha caducado. your calling has not ended. A lo mejor estaba en pausa. Perhaps it's been A lo mejor paused. estaba esperando que tu corazón volviera a latir Perhaps it's been waiting for your heart por to lo beat que a él again le importa. for the things that matter to him. For Punto número 2, las heridas del ministerio the wounds that ministry may have caused. or no may son cause, el fin. Anote por ahí. it's not the end. Las heridas del ministerio The wounds of ministry no es el fin. are not the end. Son una escuela. They're a training ground. Así que Jonás no huyó por simplemente desobediencia. So Jonas did not flee just because he wanted to Huyó disobey. porque estaba herido en su percepción. He fled because he was wounded in his own perception. Estaba ofendido, He was offended. pero su ofensa se disfrazó de justificación teológica. But his offense became a theological offense. Y hay un sinnúmero de personas que se And there's ofenden por cosas A whole bunch of people teológicas that get offended because of theological que no tienen nada que ver si things tú vas a entrar al cielo o no. that really are not a question whether it will get us into Te heaven or ofendes si not. una persona tiene un tatuaje. You get offended if people Te got ofendes si tattoos. la gente You get tiene offended pantalla. if people got earrings. Te ofendes You get si te offended ponen if they maquillaje. put makeup on. Te You get offended ofendes si if tienen pantalones. they wear pants. Te ofendes si You get dicen offended aleluya. if they say Te hallelujah too ofendes loud. si You dicen get el Padre. offended if they call Si him te Father. ofendes si creen en paternidad. You get offended if they believe Nada in de paternity. eso va a None of those depender de things tu salvación. your salvation will depend Nada on de them. eso tiene que ver con None lo of them esencial. take away from Y the muchas essence. veces, note, And note, please, a Jonás nadie le hirió. no one hurt Él Jonah. mismo se ofendió. He got offended himself. Muchas veces nosotros mismos nos Many ofendemos times we offend porque no ourselves entendemos a nuestro Dios. because we don't understand our Y el God. mensaje de Dios fue bien claro. And the message from God was very Quiero clear. que vayas de I punto A want you to go from point a punto B A to point y B, le digas and I want you to tell estas them palabras. these words. Eso era todo. That's all. Y muchas veces Dios es tan claro con And nosotros oftentimes God is so que clear nosotros lo queremos complicar. that we want to overcomplicate it. Todo y esto, But with estoy that, hablando con una autoridad de parte de I'm Dios. speaking to you with the authority from Y God. quiero que usted entienda que tus heridas son And I pasajeras. need you to understand that your wounds shall Porque el pass. Señor puede sanar tus heridas. Because the Lord can heal your Deja de wounds. ofenderte por cosas que Stop no valen la being pena. offended for Te voy a dar un pointless secreto, things. es una distracción. I'm going to give you a little secret. It's just Te a voy a dar un distraction. secreto, es una distracción. It's just a Las distraction. naciones te están The nations are esperando. waiting for Esta you. ciudad te está The city is esperando. waiting for El you. ministerio te está Ministry is esperando. waiting for you. Las personas siendo People bendecidas por that tu need to be ministerio blessed by te your están ministry are esperando. waiting for you. Y tú estás And here ofendido. you are Y seated, tú estás offended, and sangrando. excuses you Es believe. tiempo de ir a aquel que It's te puede time sanar en to el nombre de go to the one Jesús. that can heal you. Por eso te digo que también hay líderes. That's why I tell you that there's Hay leaders, músicos, there's hay musicians, servidores, there's servants, hay there's evangelistas, evangelists, hay maestros, there's hay teachers, pastores there's pastors que dejaron de servir. that stopped serving. No porque dejaron de amar a Dios, Not because they stopped loving God, sino porque algo los lastimó en el camino. but rather because something wounded them along the Quiero way. que tú sepas que el ministerio, I need you to understand the ministry. tarde que temprano, Sooner or later, te vas a herir. you will get hurt. Es lamentablemente It is true. por un malcriado, Because someone that has por took un you for granted, malentendido, because of some type por of una other traición, misunderstanding, because of por some una type of corrección betrayal, mal recibida, because of a correction you un didn't receive resultado right, que no a esperabas. result you didn't expect. Quiero que entiendas que las heridas no anulan tu llamado. I need you to understand that our wounds don't annul our calling. Para algunos piensan que ya no vale la pena. Many think, oh, it's just not worth it anymore. Yo quiero que usted sepa que Dios no abandona a los que tropiezan. But I need you to understand that God doesn't abandon those that Él los stumble, confronta para restaurarlos. but rather He confronts us to restore Pero us. te digo, eso fue lo mismo que hizo con Pedro. And that's the same thing He did with Peter. A Pedro
Peter? Él a lo mejor pensó que no valía la pena porque lo había negado 3 veces a Jesús. He probably thought he wasn't worth it because he had denied Jesus 3 Y times. Dios lo confrontó, Yet the Lord confronted him, no para not castigarlo, to chastise him, sino para restaurarlo. but rather to restore Muchos de him. nosotros necesitamos And restauración. many of us need deep Usted ha llegado al restoration. lugar correcto. And you've gone to the right Nosotros place. creemos en la We restauración. believe in Pero después que restoration. Dios te But restaure, after the Lord restores you, asegúrate que lo you próximo en better tu make checklist sure in your es poder checklist servirle is a to Él get up and serve con Him toda tu fuerza, with all of con your toda tu strength, mente with all of y your con todo tu mind, corazón. and with all of your heart. Jonás necesitaba ser procesado Jonas needed to be processed en un lugar oscuro, in a dark place, pero lleno de but propósitos. filled with purpose. Entonces Dios no lo castigó dentro de So ese He pez. didn't punish him Él inside lo que the hizo fish, fue but purificarlo. rather He purified El him. vientre no fue una tumba, The wound was not his fue su tomb, incubadora. but rather an De vez en incubator. cuando el Señor nos tiene que conectar a una incubadora Every so often the Lord connects us to para darte incubators todos los nutrientes que tú vas a to necesitar give para us the poder sobrevivir. nutrients that we need to Porque survive. muchas veces el enemigo quiere que tú abortes Because many times the enemy wants el us to abort propósito y el llamado por the cual Dios te purpose, the llamó. calling in which God Hoy vengo a called you. decirte que el Señor te está conectando a una But incubadora I'm here to tell you that the Lord is connecting you to an para darte incubator todo lo que tú vas a to necesitar give you all para that you need fortalecerte to de nuevo strengthen you y lo once vuelvas a again intentar de and nuevo. for you to do it again. Amado, Dios no cambia su propósito. Beloved, God doesn't change His Cambia el purpose, hombre que lo va a ejecutar. but rather He changes the man so that that man can execute Mira lo que the dice el purpose. versículo 2. Look what verse 2 Dice, says. levántate y ve a la gran ciudad de It says, Nínive get up and go to the great city of y Nineveh entrega el mensaje que te he dado. and deliver the message that I have given you. Entonces sabemos que Jonás volvió a escuchar el mismo mandato que escuchó la primera vez. So we know that Jonas heard the same exact message or assignment that he did the first time. ¿Qué fue lo que cambió entonces? So what changed? Si fue el mismo mensaje, If it was the same exact ¿Qué fue lo que message, cambió? what changed? cambió el corazón de Jonás. Jonah's heart changed. Ahora lo escuchó diferente. Now he heard it differently. Por eso te digo que hay cosas que a lo mejor tú puedes malinterpretar y ofenderte. That's why I tell you there are things that we can misinterpret and then we Porque can make cuando them nosotros tenemos offensive. nuestra alma herida, Because when our souls are vamos a estar wounded, escuchando a través de nuestra herida. we hear through our wounds. Yo quiero que usted sepa que cuando Dios te da una segunda I oportunidad, need you to understand that when God gives a second opportunity, no te cambia la tarea, He doesn't change our task. te cambia tu temperamento. He changes our temperament. Woo! El primer Jonás predicaba desde la frustración. The first Jonah, he will preach from El frustration. segundo Jonás The predicaba second desde la Jonah obediencia. preached out of obedience. Entonces Dios no necesita profetas heridos, So he doesn't need prophets that are hurt Él and wounded. necesita profetas sanados. He needs prophets that are Y healed. muchas veces queremos And y oftentimes nos we frustramos want con and we get Dios frustrated with porque God. queremos que lo haga de una manera Because we're like, God, you y should nos do it this way. frustramos con And we get Dios y frustrated. nos frustramos con And su we get pueblo, frustrated with his pero el people. Señor te dice sana And he's like, primero let me heal you para que first, entonces tú puedas ver un so pueblo then sano. you can see a healed people. Ahora yo quiero que usted piense por un momento, But now I want you to think for a moment. si el propósito que tú dejaste no If murió, that purpose that you put aside has not died yet, sino que está esperando but rather just a waiting que sane lo suficiente para poder for you to retomarlo. be healed enough so that you can retake Algunos de nosotros it. necesitamos un reset Muchos de nosotros necesitamos ese y botón de volver a hacer empezar aquello que estábamos and haciendo. begin to do the same thing that we used to Estabas be doing teniendo before. éxito, You were being Pero successful, dejaste que la but you frustración let frustration te parara paralyze you justo a ley de ver lo que right Dios iba a hacer before contigo. your breakthrough. El Señor te estaba confiando The Lord wasn't trusting you y te with the recipe, and frustraste you got so frustrated you Lo put it hiciste away. tantas veces. You tried it so many times, y siempre fue el mismo resultado. and the result was always the Hoy same. vengo a retarte para que lo But I'm hagas here to una tell you, vez más, just try it one more time. para que lo hagas con el corazón But just correcto. try it with the right heart. Así como Pedro le tuvo que decir al Señor, Just like Peter had to tell the Señor, estoy Lord, cansado, Lord, I'm tired. estoy fatigado, I'm fatigued. lo ha hecho tantas veces, I've been fishing all night, tengo el mismo and resultado. I've had the same result. Lo voy a hacer simplemente I'm porque gonna me do estás it pidiendo que lo haga. Because you're telling Y me to do it. prepárate para ser sorprendido, And be prepared to be porque surprised. Dios no se rinde con Because the Lord nosotros. doesn't quit on us. Dios no es como los He's hombres. not like a man. Hay hombres que se rinden con There are nosotros men that quit on us porque somos unos cabezones, because we're knuckleheads. pero Dios no se rinde con But He nosotros. doesn't quit on us. Él sabe que tú He tienes knows lo que that tú He knows necesitas that you have para everything vencer, that you need para to triunfar overcome, to be y para hacer de triumphant, gran to be a impacto blessing a las and personas que están impact alrededor de to ti. those that are around ¿Cuánto lo you. crees? How many can believe it? Yeah. Punto número 4. Point number 4. Cuando obedeces, Dios cambia una nación. When you and I choose to obey, God will change a El nation. día que Jonás entró en la ciudad, The day that Jonas entered into that proclamó city, a la multitud. he proclaimed to the Esto fue lo que él multitude. dijo, dentro de 40 días, He said this. He said, within 40 days, Nínive Nínive será
destruida. will be destroyed. Ese fue el mensaje que tenía That que was the dar. message he had to deliver. Mire lo que me está bajando. Look what's coming down. Yo hubiera God. estado indispuesto en dar ese mensaje I would have been unwilling to give that porque message yo hubiera querido amar a personas más de lo que Dios los ama. because I was loving people more than what God loved them. Y decir, yo no voy a dar ese And I'm like, mensaje, no, I'm not Señor. going to give them that message. No, yo God. prefiero irme No, para I'd Tarsis, porque I'd eso está rather muy go to fuerte. Tarsis because those are hard words. If I would have been healed, Si yo hubiese estado sano, yo siendo Jonás, me, Jonas, yo me hubiera ido I would have left por el hecho de que ese mensaje hubiese estado demasiado muy because that fuerte. message would have been so hard. Pero en vez, But in the contrary, Jonás se molesta con Dios y Jonas se gets ofende. upset with God and he gets offended Porque él sabe que detrás de estas palabras because he knows that behind these words va a haber una gracia y una misericordia que there's ellos no going to se be a merecen. grace and a mercy that they don't So, deserve. nosotros nos hubiésemos alarmado con Dios. So we would have been alarmed with Porque él God hubiese dicho, los voy a destruir en 40 días. because he's saying, hey, I'm going to destroy Si you in 40 realmente days. tú los odias, tú los celebras. But if you really hate him, you would have Pero celebrated si him. tú realmente amas a But un if you pueblo really más que a love Dios, people more than you love entonces tú no God, te vas a ofender. then you won't get offended. Pero él se ofendió. But he got Ahora mire lo que offended. dice el versículo 5. But now look what verse 5 says. Entonces la gente de Nínive It says, then the people of Nineveh creyó el mensaje de Dios. believe God's Y message. desde el más importante And from the greatest hasta el menos importante to the least, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de they remordimiento. declared fast and put on burlap to show their Yo quiero que sorrow. usted entienda que Jonás no llegó con carisma. I need you to understand that Jonas didn't Él show no up with llegó charisma. allí con He didn't elocuencia. show up with Él no eloquence. tuvo una He estrategia. didn't have no type of Él strategy. simplemente dijo lo que He just simply Dios showed quería que él up dijera. and said what God wanted him Y to allí se say. desató un And a avivamiento revival was que released impactó aquel lugar. that impacted that city. Esa ciudad que era pagana se quebrantó That pagan city became repentful and changed ante una palabra muy simple over a simple word sobre un hombre que obedeció by a man that simply obeyed, aún reluctantly o regañadientes. even reluctantly. Entonces muchas veces So many times. Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos cosas simples, So here God is asking us to pero do somos simple nosotros los things, que lo dificultamos. but we make it Lo difficult. hacemos un poquito We difícil make it porque no, we're reluctant porque no to queremos do it. responder de Because lleno lo que we el don't Padre want quiere to hacer. fully to do ¿Qué tal what si God nosotros wants us to do. simplemente hacemos lo que Dios quiere que How nosotros about if hagamos we just do what God wants y us to do? permitamos a Dios And we allow que sea Él God el que dé el resultado de to lo que be the nosotros vamos a one hacer? to give us the result of what He wants to give us. Para el resto de nosotros, For the rest of us, no nos hubiéramos imaginado lo que el Padre iba a we hacer. would have never imagined what the Father Pero wanted Jonás to do. sabía qué tipo de Dios él le servía. But Jonas knew the type of Y él God he sabía que a served. pesar de que ese mensaje era áspero, And even though it was a harsh que no tenía message, ningún tipo de elocuencia, that had no que no había eloquence, nada para that had convencerlos. nothing that perhaps Hoy could día el convince mensaje que them. nosotros escuchamos es bien fácil. The message that we hear nowadays Cristo so murió is, por ti, oh, Jesus died Cristo for te you, ama, Jesus loves Cristo toma you, tu lugar. oh, He took your Es place on the fácil que la cross. gente pueda responder. It's easy for us Y to aún así respond las to that personas no message. responden. And even then, people don't Imagínate want que to te diga, respond. Now tú, imagine, Dios te va a matar. the Lord is going to kill you in 40 Tienes days. 40 días You para got 40 vivir. days to Y lo live. que no hiciste en esos 40 And what días, you didn't do in the olvídalo 40 porque Dios days, te va a borrar Forget de it, because you're done. lo que los llevó y produjo en ellos fue un arrepentimiento. But what that produced inside of them was a repentful Te heart. pregunto, ¿qué tú necesitas escuchar de parte de Dios para que te arrepientas? My question is, what do you need to hear from God so that you can repent? ¿Necesitas un Dios Do you need a que te God castigue? that punishes ¿O you? tú necesitas uno Or do you misericordioso need a merciful que hoy te God ofrece una gracia that especial? offers you a special Y te está grace? diciendo, te estoy llamando It says, con "Listen, lazos de I'm amor calling you with cords para of que love regreses de for you vuelta to come back al and lugar do, donde yo te puse. and do the purpose that I've placed Amado, you no to fue el do." hombre que te puso en ese lugar. Beloved, it was not man to give you and Fue Dios position you mismo there. el que te dio la It was oportunidad God Himself that para gave que you tú the ubicaras opportunity tu lugar y so ese that you propósito can do es lo que Él quiere que tú hagas. what He wants you to do.